Vamos a continuación siguiendo con el tema 1, uno de los nuevos aspectos dentro del apartado de lengua. Vamos a tema 1, teoría de recursos, al apartado de lengua. Y buscaría aquí, como siempre me voy al final, vamos a hablar de concretamente ese punto que dice gramática, clasificación de las palabras, categorías gramaticales. ¿Vale? Bueno, aquí lo que tenemos en lugar de un PDF es una imagen, pero es que con esa imagen, que es un cuadro, tenemos más que suficiente, ¿vale? Porque realmente lo que vamos a hacer en esta unidad es presentar, introducir eso de las categorías gramaticales. Que las categorías gramaticales, lo único que son los tipos de palabras. Es decir, categoría gramatical y tipo de palabra es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que, bueno, pues lógicamente, pues también tenemos que ser técnicos y tal. Pero realmente cuando hablamos de categorías gramaticales, lo que estamos hablando es de tipos de palabras. Entonces, en este cuadro está el resumen, la presentación de lo que luego vamos a ir viendo a lo largo del curso, unidad por unidad, con cada una de esas categorías gramaticales, con cada uno de esos tipos de palabras, ¿no? Determinante, sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, y al final, ahora lo veremos, las interjecciones. ¿Por qué es tan importante todo lo que tenga que ver con tipos de palabras, categorías gramaticales? Este curso nos tiene que servir para, si aún queda algún tipo de duda o de problema, distinguir entre estos tipos de palabras. Es decir, que a la hora de yo, si me ponen un listado y me dicen identifica los tipos de palabras o las categorías gramaticales, yo sepa que esto es un adjetivo, que el de al lado es un verbo, que el de más allá es un sustantivo y no los confunda. ¿Vale? Esa es una de las misiones, uno de los objetivos principales de este curso, ¿no? Estudiar los tipos de palabras, estudiar sus características y distinguirlos, saber distinguirlos, ¿vale? Para eso nos va a servir, como digo, todo el trabajo que vamos a hacer y esta introducción o este ejercicio previo. Yo soy, bueno, siempre digo lo mismo, no soy partidario de hacer como listas de primero esto porque es más importante, pero siempre las hago. Si hubiera que hacer aquí un listado bueno, de entre todas estas categorías gramaticales, de entre estas palabras que están aquí, tipos de palabras, ¿cuál es el más importante? Bueno, pues sin lugar a dudas serían los sustantivos y los verbos. Son como la base de cualquier, bueno, no me voy a avanzar tampoco, que luego me equivoco, pero sí al menos la base de nuestro idioma. Los sustantivos y los verbos permiten expresar mensajes, ¿vale? Y permiten comunicarnos en cierta forma. Es más, lo vamos a ver, el verbo es tan importante que por sí mismo, con un solo verbo ya tendríamos una oración, es decir, ya podríamos comunicarnos. Vamos por partes. Bueno, el sustantivo. ¿Por qué es tan importante? Porque como dice ahí, bueno, es una palabra variable. ¿Qué quiere decir el concepto palabra variable invariable? Las palabras variables son aquellas que cambian su forma porque expresan género, número, tiempo, mientras que las palabras invariables son las que tienen una única forma y se quedan siempre igual, se utilicen como se utilizan, ¿vale? Bueno, en el caso del sustantivo, como digo, son palabras variables que permiten identificar, nombrar realidades, así sean personas, lugares, objetos, ideas. Entonces, pues, lógicamente, dan sentido, dan realidad, digamos, al mundo. Porque si yo no tuviera una palabra, por ejemplo, un sustantivo que me permitiera decir mesa, ¿cómo identificas tú ese objeto? O español, ¿cómo identificas tú, por ejemplo, eso? O coche, ¿cómo identificas? Es decir, por eso son tan importantes los sustantivos, porque nombran, identifican realidades, materiales o inmateriales, porque también pensamientos o ideas también se pueden nombrar a través de los sustantivos, ¿no? En esa frase que tenéis ahí, fijaos, Ricardo, libro, librería, bueno, el Panamericana es el título, el nombre de la librería. Hay tres realidades que yo puedo comunicar, yo puedo identificar gracias a que hay sustantivos. La persona, el objeto y el lugar. Por eso son tan importantes. ¿Vale? El sustantivo permite identificar. Al nombrar, identifica, le da realidad. Lo que no se nombra, hecho de. Ay, mira, eso que. Esto. Como. Mi suegra es venezolana y ella utiliza una palabra que a mí me pone de los nervios. Pero el bichito. El bichito es cualquier cosa. Pueden ser un aparato, un objeto cualquiera, puede ser el bichito ese. ¿Qué ocurre?
A veces en su cabeza no encuentra el sustantivo que identifique esa realidad. Y si no lo identifica, no existe, ¿vale? Es un poco la idea, como digo, importante del sustantivo. Si el sustantivo es importante, más aún lo es el verbo. El verbo es la palabra variable que expresa lo que pasa, o lo que pasó, o lo que va a pasar, es decir, la acción, el estado, la situación. Cuando yo en una frase digo, comento algo, la palabra que te dice qué está pasando o qué ha pasado, es decir, la que te da la idea de la situación en sí, es el verbo. ¿Vale? Y ya te habla de, como dice ahí, de un tiempo concreto, de una acción, una situación concreta, y lo que decía tan importante que por sí solo es una oración. Fijaos en el ejemplo que tenéis. Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería panamericana. Bueno, aquí ya sabes que hay un Ricardo. Pero si yo utilizara solamente el verbo y dijera compró, como mínimo yo sabría que se habría producido un hecho, que es que alguien fue a donde sea, a una tienda o online, pagó un dinero para que le dieran. O sea que en sí, o sea, solamente uno en la palabra ya nos está comunicando. Así de poderoso, entre comillas, es el verbo. ¿Vale? Por lo tanto, sustantivos y verbos, muy importantes. En un siguiente nivel tendríamos los adjetivos y los adverbios. Los adjetivos se relacionan con los sustantivos, los adverbios se relacionan fundamentalmente con el verbo o bien con otros adverbios o con otros adjetivos, ¿vale? El adjetivo es la palabra variable que identifica, que nos dice, que nos da características, cualidades, aspectos de un sustantivo. Es como si describiera ese sustantivo, nos matiza, enriquece el significado de ese sustantivo, ¿vale? Por lo tanto, como digo, van siempre conectados con, con un sustantivo. Bien, porque el adjetivo va justo al lado, acompañando directamente al sustantivo, o bien porque dentro de la misma frase, el adjetivo del cual está hablando el sustantivo del cual habla el adjetivo está por ahí, ¿no? Si dice, Ricardo compró un costoso libro, pues costoso habla de libros, van juntos. Y me dice una característica, que era muy caro. O famosa librería, pues igual me está dando una característica, en este caso, de un lugar, ¿no? Los adjetivos siempre me hablan de, me describen características, aspectos de un sustantivo. Y el adverbio, como digo, que fundamentalmente va conectado con un verbo, con los verbos, aunque también puede ir conectado o hablar de adjetivos u de otros adverbios. Del verbo lo que me dice, digamos, me matiza, me enriquece, me caracteriza la acción, la situación, el estado que expresa el verbo. Me puede decir, me puede hablar, por ejemplo, de dónde ocurre, me puede decir, por ejemplo, de qué manera ocurre la acción, me puede a lo mejor indicar que es una acción negativa, me puede indicar qué elementos han utilizado para poder llevar a cabo esa acción. Es decir, el adverbio que en su momento, ya digo, estudiaremos y demás, tiene diferentes categorías y elementos, enriquece, me habla, me da, elementos, ideas sobre la acción del verbo. Enriquece la expresión de la acción del verbo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo Juan corre, pues yo ya sé que hay una persona que se llama Juan que corre. Pero si digo Juan corre mucho, y mucho es un adverbio, enriquece la expresión del verbo, enriquece la expresión de la acción. Ya no solo que corra, sino que encima corre mucho, o sea, una gran cantidad. Esa es la idea del adverbio. Decía que también a veces va acompañando a otros adverbios, a otros adjetivos, y los modifica, ¿no? Los intensifica, le da como, como mayor carga de significado a lo que expresa. Fijaos en el ejemplo, que viene bien para esto que estoy comentando. Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería. Es decir, el libro no es que fuera solo caro, sino que era demasiado caro. Y en este caso demasiado va acompañando a costoso, al adjetivo, e intensifica, le da una mayor intensidad, es decir, es como si el significado fuera más, la intensidad del significado fuera mayor gracias a ese adverbio. Por último, y vamos a ir acabando ya, en un tercer nivel estarían el resto de palabras. ¿Pero es que no son importantes? No, también tienen su papel, tienen su rol, tienen su importancia. Lo único que ocurre es que no están al nivel de las anteriores. Estaría hablando del determinante, del pronombre, de la preposición, de la conjunción y de la interjección. Bueno, perdón, no he dicho antes que el adverbio es invariable, el adverbio de estas palabras, que no cambia, su forma es la que es. ¿Vale? Siempre. Bueno, decía determinante, pronombre, preposición, conjunción e interjección. Son palabras
que primero no tienen un significado completo, como pueden tener el adjetivo, el sustantivo, el verbo, y que normalmente tienen una función de apoyo a el resto de palabras, al resto de categorías gramaticales de la ley. Los determinantes van siempre indisolublemente unidos a un sustantivo, es decir, es determinante e inmediatamente detrás del sustantivo. Y lo que me da el determinante es como me expresa un matiz, ni siquiera un significado completo, sino una especie de matiz, una gradación de ese sustantivo al que acompaña, ¿no? Lo especifica, lo particulariza, lo limita. Por ejemplo, si yo digo la librería, lo estoy particularizando, ya no es cualquier librería, sino es una en concreto. Ahora ya te explico cuál es, pero te hablo de la librería. O si te digo estos libros, no te hablo de cualquier libro, sino de estos, ¿no? Estos que están aquí al lado mío. Lo estoy limitando el significado, lo estoy particularizando. A eso se refieren los determinantes. Los pronombres son aquellas palabras que sustituyen, que se utilizan en lugar de un sustantivo. Por eso son palabras variables. Y, como ya veremos en un momento, funcionan, actúan igual que un sustantivo. Es decir, que si yo digo Juan corre mucho y Juan lo sustituyo por un pronombre personal, él corre mucho, él y Juan son lo mismo. En cuanto a función sintáctica, en cuanto a tipo de palabra, y serían exactamente igual. ¿Vale? Las conjunciones son next, perdón, que me he saltado, la preposición. Las preposiciones son también nexos, son palabras, partículas que permiten unir. Mira, detrás de la preposición, y eso lo veremos en su momento, siempre, invariablemente, vamos a utilizar un sustantivo o un sintagma nominal, del que ya hablaré. Entonces, esa preposición es un nexo, une a ese sustantivo con el resto de la oración. Ricardo compró un libro de historia. Y entonces lo que hace el de es unir historia con libro. Evidentemente me explica, me dice algo y tal, pero lo está relacionando. Ese complemento que es de historia lo relaciona con libro. O en la librería. De historia en la librería. Entonces, en esa preposición relaciona la librería con el resto de la oración. Y en este caso lo que me está diciendo es el lugar donde ocurre esa acción. ¿Vale? Por eso, como digo, entonces las palabras, las preposiciones son nexos que unen lo que viene detrás, que es un sintagma nominal, un sustantivo, con el resto. Y las conjunciones también son nexos. Las conjunciones pueden también unir palabras, ¿no? Por ejemplo, Ricardo compró un libro de historia y geografía. Y tenemos la conjunción y, que une historia y geografía. ¿Vale? Pero también, y aquí viene el hecho diferencial, es que unen oraciones. Las conjunciones, a las cuales yo también me referiré muchas veces como nexos, permiten unir oraciones completas. Fijaos, Ricardo compró un libro cuando salió de la universidad. ¿Y cuándo une? Ricardo compró un libro y salió de la universidad. ¿Vale? Cuando en su momento tratemos nuevamente, nos refiramos a la redacción, a redactar y tal, dentro de ese apartado, que ya sabéis que tenemos ahí de redacción de textos, redactar textos, uno de los puntos que trataremos un poquito más adelante será precisamente el de las conjunciones, es decir, de qué nexos, qué palabras yo puedo utilizar para unir oraciones y, por tanto, para hacer el texto que yo estoy redactando mucho más interesante, más variado. ¿Vale? Y por último, las interjecciones. Bueno, las interjecciones siempre se ponen al final, es una categoría aparte, hay gente que dice que no son exactamente palabras. Las interjecciones son unas expresiones diferentes, digamos. Primero, como estamos diciendo, no forman parte de ninguna oración. Es decir, cuando en el nivel 2 empecemos a analizar y demás y aparezcan interjecciones, siempre van a estar fuera de la oración. Son elementos aparte. Gráficamente, esto se suele señalar bien porque están separados por una coma y van al principio o al final de la oración, bien porque, como aparecen los ejemplos, van entre admiración, van entre signos de interrogación. Son elementos aparte. Y normalmente, más que un significado pleno, lo que añaden es, o lo que indican es la expresión de una emoción, de un sentimiento, de alegría, de sorpresa, de tristeza, de dolor, de lo que sea. Realmente no hay un significado puro, sino hay la expresión de algo emocional, de un elemento emocional. Cuando dice, hola, y luego ya empieza, pasada por aquí, aparte de la oración, y ya la oración. O alguien te cuenta un secreto. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que
Primero la interjección y ya luego la oración en sí. ¿Vale? Bueno, pues estas serían las categorías gramaticales, los tipos de palabras, e insisto, esto es la introducción. A lo largo del curso y a partir del próximo tema, del tema 2, empezaremos ya a estudiar cada una de esas palabras, cada una de esas categorías gramaticales, pues más a fondo, viendo un poco cómo se descomponen, cuáles son sus elementos, en qué subcategorías se pueden dividir, etcétera, etcétera. Y siempre con el objetivo ese, ¿eh? Que seamos capaces de no confundir adjetivo con adverbio, verbo con tal. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, no hay preguntas, que tenemos aquí.